Acuérdense que el producto vectorial es v de vector, velocidad, vector r. Entonces, miren lo siguiente, a ver si lo podemos hacer imaginariamente como yo les estoy diciendo. La mano, pónganla en la dirección y el sentido del vector v. ¿Sí? La palma de la mano dirigiéndose en el sentido del vector v. Abracen el r, el vector r, y van a ver que el dedo pulgar está saliendo de la hoja o de la pantalla. ¿Se dan cuenta de eso? Profe, disculpe que le quiero hacer una consulta. Sí. Acá el otro profesor nos mandó un link para Ah, una clase ahora a las 10. Bueno, No, bueno, qué sé yo, seguimos hasta las 10 y después sigan con él. Total, lo que vamos a hacer hoy es un repaso de todo esto. No sé por qué le dio la clase hoy. bueno, yo no estaba medio como que no entendía si teníamos dos clases o... Y no sé, si él no me dijo nada que iba a dar una clase, o sea, está dando en el horario que teóricamente doy yo. No, yo le mandé la teoría que ir a la clase 9:30. Él les dijo a las 10. Claro, a nosotros nos está llegando un link ahora que subió a un Ah, grupo que tenemos en WhatsApp. y bueno, demos hasta las 10 y después sigan con él, qué sé yo, no sé por qué quiere dar hoy clase. Bueno, Si él, bueno, si él sabe que tengo clase yo empiezo para colmo un rato antes, ¿no? Porque empiezo 9:30. El claro, horario de ustedes es 10 menos 5. claro. ¿Mm? Bueno, era eso, disculpe la interrupción. No, no, por nada, por nada. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño repaso para ubicarnos en el tema y después, bueno, algunos si me olvido de la hora, díganme a las 10 y cortamos y se van a la clase de teoría del otro. ¿Mm? Bueno, bueno, gracias. Bueno, no, simplemente vamos a repasar un poquito y algunos problemas si podemos comentar. Este era el caso de un conductor donde circula una corriente, lo mismo, quiero calcular en un punto P. R sigue teniendo el mismo sentido que el anterior, es un versor que indica la dirección y sentido de ese diferencial L, que sería el que quiero que yo de ese conductor genere un campo magnético en el punto P. ¿Sí? Diferencial L es un vector asociado al sentido de la corriente, ¿no? O sea que ese vector diferencial L tendría cómo sería el sentido de la corriente. De vuelta aquí, si nosotros hacemos el producto vectorial, sería hacia adentro en el caso del punto P. ¿Está bien? Bueno, miren ahora, para que ustedes memoricen algo más simple, fíjense que mu 0 sobre 4pi va siempre. La carga se reemplaza por la corriente, o sea, y el Q por B sería ahora I por el diferencial de L. Donde diferencial de L, acuérdense que es un vector asociado al sentido de la corriente. ¿Mm? Como siempre, después si yo quiero calcular el módulo como hice acá, tendría que hacerlo por el seno del ángulo entre diferencial L y R. En el caso de tener un conductor con una determinada longitud que se encuentra a una distancia vertical I de un punto P, con respecto al punto P hay un ángulo θ1 con un extremo y un ángulo θ2 con el otro extremo, la fórmula sería esa, mu 0 sobre 4pi I sobre I es la distancia vertical, ¿no? Y el seno de θ2 menos seno de θ1. θ2 siempre el ángulo más grande. Un caso particular sería una espira circular. ¿Sí? Si el sentido de corriente es este, por ejemplo, ¿qué le sugiere a ustedes cómo es el campo magnético en el centro, aquí en el punto P? Ahí. ¿Qué sentido tendría el campo magnético en ese punto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Puede ser, profe, capaz que me equivoco, para adentro de la pantalla? Sí, señor. O sea, vos fíjate, vos pensalo por lo siguiente. Seguí el sentido de giro de la corriente y sería horario. Y entonces cuando vos seguís el sentido, fíjate que el dedo gordo entra a la hoja, ¿no? ¿Sí? Así. Eso sería la regla de la mano derecha, ¿no? Parte, sí, sí. La regla de la mano derecha sería para el producto vectorial. Nosotros lo que estamos realmente haciendo aquí es el sentido del campo. ¿M? Que en este caso, para esa situación particular de una espira en el centro, es mu 0 por I sobre 2R. I es la corriente que está circulando y R es el radio. Después tendríamos el caso para que vean, voy a ver una cosa. Profe, le hago una consulta. Sí, Yo dije que entraba porque vi que es una X ahí. Cuando entra es una X, ¿no?
¿Puede ser? Claro, sí, no, no, pero yo ahí no estoy indicando el sentido del campo. Ah, bueno, bueno. No, ¿sabés lo que estoy haciendo? Indicando el centro de la circunferencia. Ah, está Está bien. bien, pero está bien lo Pero que era así, ¿no? era justo, sí, cuando ingresa se pone una cruz y cuando sale se pone un puntito. Ah, Por, bueno. por Gracias. ejemplo acá, fíjate, conductor muy largo. El campo es B igual a mu 0 por I sobre 2 pi r, ¿sí? Donde R sería la distancia que hay en este momento a ese punto P que yo puse ahí. Espera que... Bien. ¿Qué sentido tiene ahí, en el punto P el campo? Y supongo que lo mismo para Bueno, dentro de la mirá, pantalla. no, fíjate, acordate que las líneas de campo magnético son tangentes a una circunferencia que estaría en un plano perpendicular al conductor, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, eh, ahí estaría, como dijimos, ¿cómo dijiste vos? Para dentro de la pantalla, se me ocurre. Bueno, y ahora eso suponete que te marco un punto aquí, acá. ¿Qué sentido tendría el campo? ¿Dónde está el cursor? ¿Sí? Y supongo que saliendo de la pantalla. Exacto, exacto. Eso es lo que tienen que aprender ustedes, porque por ahí los ejercicios están todos con la espira de este lado. Si nos ponemos la espira del otro lado, ojo, que en este caso el campo está saliendo. O sea, en esta región a la derecha, el campo está ingresando y acá está saliendo. Pensando que, acuérdense, yo les decía, el plano está de la circunferencia, esa que yo estoy diciendo, es perpendicular al conductor, ¿sí? Y ese campo es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Entonces, aquí estaría saliendo y aquí estaría ingresando. ¿Estamos? Bueno, y después otro caso particular a estudiar, que es el de cuando yo tengo dos conductores circulando una corriente y están separados por una distancia r. Y en el conductor que yo Profe, estoy, sí, perdón. Entonces, cuando está a la izquierda de la espira, ¿está ingresando? aquí, no, Sí, acá sería así, para que yo te lo marco. Ustedes no alcanzaron a ver, ya estaba marcado, porque y me mareó un poco. no, no, Yo acá lo está entiendo como que pongo el pulgar sobre en la la dirección recta, de, ¿no? Y sí, cierro la mano. exacto, exacto. Eso es lo que tenés que hacer. O sea, uno practiquen de esta manera. Yo pongo el dedo en el sentido de la corriente. ¿Sí? Hagan la prueba. Si yo me fijo a la izquierda, la palma de la mano estaría saliendo de la hoja. ¿Lo ven eso? Y si yo me coloco en la región de la derecha, también el dedo señalando el sentido de la corriente, la palma de la mano estaría ingresando en la hoja. ¿Lo entendieron ahora? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, El, esos no, son los... a mí o sea, me confundí un poco cuando hicimos los otros ejercicios donde la corriente, digamos, era el dedo índice, la palma de la mano, el campo y el pulgar, la fuerza. ¿Está Claro, pero bien? eso ahí estamos hablando de fuerza. Acá estamos hablando de campo magnético, ¿no? O sea, Ese acá campo directamente la es un corriente va campo. en el pulgar y Sí. el Los dedos sentido de de la la... palma. Está, perfecto. ¿Estamos? Sí, sí, está bien. No, no está bien que yo quiero que usted lo entienda. Justamente esto lo estoy preparando para que usted lo pueda entender. Bueno, y acá fíjense. Mirá, fíjense, yo acá tengo una corriente, ¿sí? Esa corriente genera un campo magnético sobre I2, donde está circulando otra corriente. ¿Sí? O sea, la interacción de ya lo hemos visto en un capítulo anterior, ¿no? Donde ese campo que incide sobre una corriente conductor, hay una fuerza. ¿Mm? Entonces, ese campo lo vimos recién, es mu 0 por I sobre 2 pi r. Y después se multiplica por I2, que sería la corriente que está circulando, por L. Esto viene de lo anterior, ¿no? O sea, antes era... ¿Y en qué sentido tendría la fuerza, en este caso, cuando las dos corrientes son del mismo sentido?
Y por ejemplo, en Acá, I2, en I2, sí, aquí. el campo ahí sería Ingresando, entrante. claro, Exacto. Entonces, si tenemos entrante, haciendo lo que dije antes, o sea, el índice, la palma entrante, la fuerza sería para el lado de la barra I1. exacto. O sea, cuando las corrientes tienen el mismo sentido, son de atracción la fuerza, porque después esto, pensamos lo mismo, va a generar una fuerza hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces son de atracción. Cuando las corrientes son de distintos sentidos, las fuerzas que se generan son de repulsión. ¿Estamos? Bueno, yo se lo voy a poner más grande, no sé si lo pueden hacer como una pequeña copia, un print ese, para que lo corra esto. A ver, ahí está. Hacen una copia de esto y después lo bajo y le hacen el resto. A ver si lo puedo. Ahí está mejor. Así se ve bien la figura de la espira. Está bien, perfecto. Sería el mismo caso que cuando vimos en teoría la espira cuadrada, ¿no? Que la Claro, dividía en gajos. exacto. Ahora vas a ver, Está bien. exacto, ahora vamos a ver justamente uno de esos, un ejemplo de cómo se calcula el campo. A ver, vamos a ver a la guía. No sé si, yo le subí, no sé si ustedes la tienen completa la guía, porque, a ver, esperen si está acá. Acá está. Esto es lo que quería ver. Fíjense en el problema número 2. Yo tengo un conductor que circula una corriente de 10 amperes y quiero calcular el campo en el punto A, en el punto B y en el punto C. El campo lo está generando ese diferencial de L, que ese diferencial ese que estoy marcando con 1,1 milímetros. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos recién, perdón, ¿alcanzaron a copiar todo? Porque yo me olvidé este pedacito. O por lo menos hacer un print. Sí, sí, ahí ya hicimos va a hacer una captura. Después la Dale, comparto. listo. Bueno, recuerdo lo que vimos recién, para este caso, esto sería mu0 sobre 4pi y por diferencial L, vector R sobre R cuadrado. ¿Está bien? El diferencial L es 1,1 por 10 a la menos 3. Acuérdense que todas las distancias las tengo que poner en metros. ¿Mm? Y entonces, ¿qué sentido tendría el campo en el punto A? ¿Y qué ángulo estarían formando de L con R? Que es la distancia que hay al punto A de ese diferencial. ¿Cómo, profe, puedo repetir? Vuelvo a repetir. Yo tengo un conductor que circula a 10 amperes. Yo quiero saber ese diferencial L, ese pedacito de 1,1 milímetro, en el punto A está generando un campo magnético. Yo quiero saber cómo lo calcula. La fórmula ya la vimos recién. mu0 sobre 4pi por I, diferencial L, vector R sobre R cuadrado. Diferencial L, sentido de la corriente. R, dirección y sentido del diferencial D que figura ahí al punto A. Bueno, fíjense, yo es como tengo un vector así, para allá, diferencial L. El vector R sería para allá. El ángulo que forman, porque justamente está el punto A, sería 90. O sea que si yo quiero calcular el módulo a lo que yo le dije, tendría que decir los módulos de diferencial L que lo tengo, la corriente la tengo, que el ángulo sería 90. ¿Estamos? ¿Y qué sentido tendría? Hacia afuera de la hoja, ¿no? Estamos poniendo la mano en la dirección de la corriente, abrazo el vector R y me daría el dedo hacia afuera de la pantalla. ¿Lo ven eso?
¿Lo entienden? Está bien. El vector sería Vector. de A a D. No, de D a A, porque este es el que genera el campo. O sea, yo tengo esta situación. A ver, Está la línea. espera que lo hacemos acá, mira. Yo tengo. Este sería, bueno, no sale muy bien, el diferencial de L. ¿Sí? Este es el punto donde está lo que dice D. Y para arriba estaría el vector R. Y cuando yo hago el producto vectorial, el ángulo es 90. Pues justo. ¿Lo Está ves? bien, perfecto. ¿Y O sea, qué sentido tendría el campo? saliente. Bien. Saliente. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora pensemos en el caso del punto B. Fíjense que ahora yo tengo esta situación. A ver si lo puedo. Ahora voy a tratar de dibujar mejor. Espera. Así seamos más prolijos. O sea, yo tengo. Este sería el diferencial de L. ¿Sí? Y después tendría el R, que sería así. Para allá. Y acá hay un ángulo. Entonces, en este caso, cuando yo lo calcule, esto sería mu 0 sobre 4pi por i. Esto era así. Diferencial de L. Bueno, todo torcido. Y acá iría por el seno de ese ángulo. ¿Estamos? Ese ángulo tita sería este. Si nosotros vamos al dibujo, fíjense que yo tengo que esta distancia vale 5 y esta vale 14. O sea, por un lado, aplicando Pitágoras, yo saco la distancia que hay de D a B, que sería 14 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz, y después pasarlo a metros. Y el ángulo que forman sería arco tangente de 5 dividido 14. ¿Está bien? Sí, ahí está. Ahí se Bueno, entiende bien las distancias. bien. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo hacen para calcular el campo en el punto C? Y cuando el ángulo era 90 grados era máximo, cuando era 0 era nulo. Exacto. En este ¿Está caso, bien? fíjense que el diferencial L y el R tienen un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el campo en ese punto es 0. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué pasaría si yo lo hubiera puesto acá al punto, de este lado? Sobre la barra, ¿no? Sobre la barra. O acá. Vamos a ponerlo acá, mire. Total existe ese punto ahí. Donde está el cursor. ¿Cómo harían para calcularlo? Supónganse que está a 6 centímetros, por decir la distancia. Sería el mismo caso, ¿no? El mismo caso Porque el porque, seno se hace 0. claro, porque tenemos 180 ahora. 100 seno de 180 grados, porque acordate, diferencial L va para esa y el diferencial, el R, perdón, va para el otro lado, formando un ángulo de 180 y el seno de 180 es 0. ¿Está bien? Está bien, claro. Ustedes tienen la guía esta de que yo les estoy mostrando, yo se la envié hoy, pero hice una macana, porque le mandé 2 hojas y en realidad son 3. Después se la voy a completar, ¿eh? Me equivoqué, pensé que eran 2 hojas, las escaneé, las imprimí, las publiqué y no, después me doy cuenta que le faltaba una. Después se las completo. Bueno, en este caso, eh,
Dice, un conductor con la forma de una espira del lado L lleva una corriente diémpere. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el centro del cuadro. ¿Sí? Aquí. Fíjense que aquí la corriente, pensemos en este pedacito, que es lo que decían ustedes. Pensemos en este, el R sería perpendicular. Y en ese caso, el campo, ¿qué sentido tendría? Hacia adentro, ¿no? Acuérdense, tengo acá, hacia allá va el R. Cuando yo abrazo el I y pongo la palma de la mano sobre I y abrazo el R, el campo es hacia adentro. ¿Qué pasaría en esta barra que está aquí? La corriente va de izquierda a derecha, ¿sí? Y el R también es para abajo. Cuando yo hago el producto vectorial, de vuelta va para adentro. Y así aquí y aquí. Ustedes después compruébenlo. Lo que sí yo tendría que hacer el campo generado por este segmento y después multiplicarlo por 4. ¿Sí? Y un extremo, fíjense, como es un cuadrado, es muy fácil ver que los ángulos son 45 acá y 45 allá. ¿Sí? O sea que uno lo puede calcular a uno, haciendo, por ejemplo, calculamos sobre esta barra y lo multiplico por 4. Y un ángulo es 45 y el otro podemos suponer que es menos 45. O sea que en definitiva me quedaría la distancia de la barra es... la distancia del punto aquí es L sobre 2 al cuadrado. L sobre 2 al cuadrado. Bueno, chicos, veo acá que son las 10. Bueno, los dejo. Cualquier cosa, después le digo que a Marcelo Rodríguez que le explique algunos más si tienen dudas sobre esto y que empiece con la parte de circuitos RL que es bastante simple. Bueno, disculpen que después, qué sé yo, no sé por qué agarró este horario que estaba yo. Bueno, chicos, disculpen. Nos vemos. Esperamos la tercera hojita del apunte. Sí, yo después que la elimino para hacer lío, le agrego esta página. Nos vemos. Estamos, gracias Luis. Gracias. Buenas noches. Chau, profe. Chau.